Twitter suspende indefinidamente la cuenta oficial del presidente Donald Trump. Rolando Bonal, Tony Lara, y esto es Crónica Americana. Crónica Americana. Bueno, sí, no solo Twitter, o sea, también algunas de las alternativas que Trump había anunciado, como que se mudaba a Parler. Parler fue suspendida por Google, fue suspendida por Apple. Amazon participó también en la suspensión en sus tiendas. Amazon terminó participando. Ayer una representante de Parler dijo en Fox News que el final sería que le quitaran la cuenta donde tienen hosteados los servidores. O sea, no estamos hablando del app, sino donde tienen hosteados los servidores, porque eso tumbaría la aplicación. O sea, en el momento en punto en que tú quitas el app del App Store, o sea, donde se puede descargar, las personas pueden ir a la página oficial de Parler, por ejemplo, en el caso de Parler, y descargarla. Amazon anunció que iba a quitarle el servicio a Parler, el servicio para hostear incluso su página web. Y esto parece increíble, Donald. Realmente, esto tiene choqueada a la gran media hoy en la televisión, en la radio. Y más que eso, estoy viendo que hay una reacción tremenda en las propias redes sociales. Y ese es el tema que yo quiero debatir contigo. Okay. Si está bien, no está bien. ¿Cuál es la solución? Vamos a pensar que la haya. Yo quiero discutirlo contigo. Ahora, Bonald, primero, vamos a poner en contexto. Vamos a empezar por Twitter, que es el primero que se decide a cerrar indefinidamente la cuenta de @RealDonaldTrump. ¿Qué cosa es Twitter? Twitter es una plataforma. Yo quiero que tú me expliques el concepto de plataforma porque realmente hay muchísimas personas como yo que no entienden qué significa una plataforma. Bueno, a ver, o sea, Twitter es un proveedor de servicios, o sea, un proveedor de comunicaciones. Tiene unos servidores centrales y tú tienes tus aplicaciones en tu teléfono. Yo tengo la mía o lo veo en una computadora. Para mí Twitter es una aplicación en mi teléfono. Más allá que hay. Más allá están los servidores donde esa información es almacenada y distribuida o presentada a los que los quieren consumir. En el momento en que esa aplicación, o sea, ese servidor central te quita acceso, tu aplicación no puede comunicarse con nadie, porque tu comunicación no es directamente con otros usuarios. Y ahí vamos a hablar de lo que pasó con WhatsApp recientemente. Tu comunicación es con los servidores de Twitter, en el caso de Twitter, y en el caso de Facebook es exactamente igual. Y de allí la información va a los clientes, a las personas que lo quieren ver. Y hablando de clientes, estuve revisando algunos datos y dicen, Bonald, que Facebook, cuyo director es Mark Zuckerberg, o CEO, es Mark Zuckerberg, fue fundada en el 2004, tiene nada más y nada menos que 2.440 millones de personas como usuarios. Esto es una cosa increíble. Twitter, que es el caso que viene a colación con este debate que vamos a iniciar hoy, que fue fundado en el 2006, que el CEO es Jack Dorsey, tiene 339 mil millones de dólares, de personas, de usuarios, de clientes. Esto es increíble, Bonald. Para muchos, Jack Dorsey es el peor CEO de la historia de la humanidad. Pero bueno. ¿Por qué? Porque ha hecho todo para destruir Twitter. De hecho, hoy cayó en bolsa al 10%. Hay que decir que las redes sociales, o sea, todas estas redes sociales han estado sometidas a una gran presión. Uh-huh. Y las soluciones que han buscado históricamente ha sido que el Congreso o los legisladores lo regulen, les cree un entorno regulatorio detrás del cual ellos se puedan amparar. Lo que pasa es que, en mi opinión, el modo en que se ha querido regular desde la izquierda o desde las propias compañías y el modo en que se ha querido resolver el problema desde, vamos a decir, desde la derecha o desde los mismos afectados, es dañino. Hay que buscar una solución como la que se buscó en su momento con los ferrocarriles o como la que se buscó en su momento con la televisión, que permita que las empresas sigan teniendo la libertad de elegir quiénes son sus clientes, porque eso es una libertad que tú tienes con tus clientes, una libertad que yo tengo con mis clientes, pero a la misma vez que no elimine la capacidad de una persona, un partido político, un grupo, de tener una voz. Exactamente, pero Bonald, déjame rectificar primero. Twitter son 339 millones, ¿ok? Sí. En el caso de Facebook es la más grande de todas y tiene 2.440 millones, como había dicho.
Bueno, ok. Lo podemos ver como que Twitter y Facebook son dos compañías y vamos a ubicarnos en un restaurante. En mi restaurante yo pongo un cartel que digo que limito el acceso de la persona. Yo me reservo el derecho de aceptarte o no aceptarte. Exacto. En el restaurante. ¿Es una posibilidad que tiene Twitter y Facebook? ¿Es la que están utilizando en este caso? Sí, por supuesto. Es decir, en mi opinión el problema ha caído en Twitter y en Facebook porque no ha habido una regulación en términos de lo que a estas alturas podría hacerse, que es una regulación antimonopolio o una regulación del tipo de servicio de utilidad pública, que es un poquitico más complejo de entender cuando se ve en términos de estas compañías de internet, pero que creo que finalmente va a terminar siendo la verdadera solución, porque estos problemas que tenemos hoy ocurrió en su momento con la televisión y ocurrió en su momento con el ferrocarril. Es decir, las líneas de ferrocarril eran privadas. Correcto. Y las estaciones de televisión eran privadas y la señal era privada. Es decir, RCA tenía, que después se convirtió en NBC, tenía un radio, una estación que emitía y tú tenías que comprar el dispositivo para escuchar esa compañía. Es decir, tú no podías tener un dispositivo con el que escuchar todas las compañías y no podías circular con un mismo tren por una red nacional de ferrocarriles porque habían estándares diferentes. Se convirtió en un monopolio, hubo que regularlos. Se convirtió en más que en monopolio, porque si hubiese habido un monopolio se hubiese regulado dividiendo el monopolio. Lo que estaba pasando era que habían diferentes proveedores de servicios con el que tú tenías que casarte. Si estabas con uno no podías estar con el otro. O sea, si escuchabas una estación de televisión o de radio, no podías escuchar a la otra. Y si querías escuchar a la otra, tenías que comprarte el dispositivo de esa... Entonces vamos a analizar una cosa. Teniendo a Facebook ahora como referencia o a Twitter, no es lo que está pasando. Es decir, o no es lo que estaba pasando. Twitter tenía sus seguidores y si por alguna razón no te gustaban las políticas de Jack Dorsey, tú te cambiabas a otra red social. Estaba Parler. No. O sea, a ver, estaba Parler, pero Parler es insignificante. Vamos a tenerlo presente. Bueno, Parler era insignificante sin duda en número de consumidores. Exacto. Pero a Parler se estaban mudando personas importantísimas. Recientemente, y te repito, es insignificante porque cuando te digo que es insignificante no me refiero a que no sea un buen app o que no tenga una tendencia importante. ¿No tendría un futuro? Futuro todos tienen. Lo que sucede es que una cosa es que tenga futuro y otra es que tenga la masa crítica como para poder vivir de sus anunciantes. Por ejemplo, el mismo Twitter, sí, con todo lo grande que es, solo recientemente ha empezado a generar algún nivel de ingresos importante. Es decir, es muy difícil para una red de este tipo conseguir la masa crítica suficiente como para no perder dinero. El mismo Amazon, que todo el mundo, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo es Jeff Bezos, etcétera, etcétera, ha perdido dinero durante años y años y años. Hace muy poco tiempo, o sea, estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, que Amazon ha empezado a ganar dinero. Es decir, esto es algo que las personas, yo como sabes, tengo clientes en marketing, etcétera, y mucha gente no entiende eso. Es decir, estas compañías que son tan grandes, que tienen montones de servicios, almacenes, o que tienen servidores, campañas publicitarias, etcétera, no les es tan sencillo ganar dinero a corto plazo como no le va a ser sencillo a Parler ganar dinero a corto plazo. A mí me encanta que tú me expliques las cuestiones técnicas que hay detrás de todo esto, pero quiero entender una cosa. Y esto es hablando del tema de lo que para muchos puede resultar censura, que hayan cortado, eliminado indefinidamente esta cuenta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y de muchos seguidores. Exacto, pero poniéndolo en contexto de lo que muchísimas personas asumen como una censura, el hecho de que Parler esté surgiendo, el hecho de que Parler está atrayendo hacia sí personas con una cantidad de seguidores increíbles como Mark Levine, como pueden ser Dan Bongino, bueno, quiere decir que estaba en crecimiento, y justo cuando comienza su crecimiento sale la noticia casi paralelo a la cancelación de la cuenta de Real Donald Trump.
de que están eliminando la de Amazon, están eliminando la de todas las redes sociales o de, no sé cómo decirlo, de todas las plataformas o tiendas de ventas de Apple y demás. ¿Hay una censura concertada o un esfuerzo concertado por controlar una parte de la sociedad? Vamos a hablar del tema cronológicamente, porque cuando lo ves desde el lado de la derecha, hay una censura. Sí. Y obviamente hay una censura. Lo que pasa es que hay que distinguir entre censura del gobierno y censura de las compañías. Eso es un tema al que después llegaremos para poder encontrar cuál es la verdadera solución. Sin censurar a las compañías. Porque tampoco tú quieres al gobierno diciéndole a las compañías qué puedes y qué no puedes hacer. A quién quitan y a quién no. ¿Me entiendes? Tampoco quieres al gobierno dirigiendo a las compañías. Es bien sensible. Es muy complicado, sí. Entonces, hay un momento en que comienza una campaña contra Facebook. Particularmente contra Twitter también, pero particularmente contra Facebook, en el que muchos anunciantes se les fueron a Facebook. No sé si lo recordarás. Sí. Y la razón por la que los anunciantes se les fueron es porque estaban anunciando o estaban diciendo que mucha de la violencia que estaba ocurriendo en el mundo y particularmente en los Estados Unidos era consecuencia de la falta de control que Facebook tenía sobre muchas páginas que estaban promoviendo o creando movimientos sociales, violentos, bueno, vamos a decir, movimientos conflictivos. Entonces, en el momento en punto en que esta violencia o esta situación comienza a achacársele a Facebook, Facebook dice, ok, los quito de la plataforma, puedo hacerlo yo, y le pide al Congreso que le genere una regulación. ¿Qué sucede? Si el Congreso genera una regulación en la que obliga a plataformas de este tipo, o sea, Facebook, Twitter, etcétera, a censurar, o sea, a quitar de sus redes ciertos contenidos, lo primero que sucede es que tiene que iniciar un nivel de contratación importante. Sí. Y eso por sí mismo elimina la capacidad de que le aparezcan competidores. Porque en el momento en que eso sucede, ya dos muchachos en un garaje no pueden crear una aplicación. Porque si están obligados a revisar todo lo que sus usuarios publiquen, no es insostenible. Es imposible generar. Entonces, la regulación 230, o sea, la que les permite a ellos operar sin tener un liability, o sea, sin tener consecuencias por lo que sus usuarios publican, fue lo que les permitió crecer. Básicamente la 230 lo que hace es que elimina la responsabilidad de lo que yo publico, no se la pone en las espaldas a Facebook. No se la, o sea, hasta lo que ocurría antes de las redes sociales, la FCC, que es quien regula los medios de comunicación, establecía que si un conductor, un periodista, decía algo que era incorrecto, inflamatorio, conflictivo, la compañía era liable. O sea, la compañía podía ser multada. ¿O ocurrió eso antes de que se implementara la 230? Esa es la ley. O sea, si una compañía, Fox News, CNN, cualquier empresa, da una información y no la corrige, y esa información es falsa o difamatoria, esa compañía termina en los tribunales. ¿Ok? Entonces, eso requiere de que las compañías tengan un consejo editorial. Porque tú tienes que garantizar que hay un proceso de revisión. Tú sabes que hay muchos procesos que se han hecho contra CNN, por ejemplo, por dar información falsa o difamatoria contra determinadas personas. Pero es distinto el nivel de regulación que existe contra las cadenas de televisión en general y lo que existe contra la Big Tech. En el caso de la tecnología, o sea, en el caso de Facebook y este tipo de compañías, se creó un espacio, o sea, que es la famosa 230, en la que ellos no son responsables por lo que se diga en su plataforma. En ese momento está la diferencia más importante que existiría. Esa es la gran diferencia entre los medios de comunicación que no tienen, o sea, que tienen que editorializar, o sea, que tienen que revisar lo que se publica y que son responsables por lo que se publica en sus plataformas, y las compañías como Twitter, Facebook, que son plataformas, ¿ok? En los que ellos no son responsables
por lo que se diga en sus plataformas, pero obviamente tampoco quieren que sus plataformas sean usadas para muchas de las cosas en las que se han ido usando. Porque estamos hablando ahora de censura política, pero ha habido otro tipo de cosas muchísimo más complicadas, que no vamos a entrar en ellas, que también han ocurrido en estas redes. Y que ellos se han visto obligados a intervenir porque los han terminado acusando. No los han condenado porque la ley los ampara, pero obviamente la presión social que estas compañías han tenido encima, para ponerte un ejemplo, uno de los fundadores, uno de los angel investors, o sea, de las primeras personas que puso dinero en Amazon, en Facebook, perdón, llegó a decir que Zuckerberg tenía sangre en las manos. Wow. Por alguna de las cosas que estaban sucediendo. El jefe de seguridad, el ex jefe de seguridad de Facebook, dijo públicamente que mucho de la violencia que había ocurrido era consecuencia de la falta de actuación de Jack Dorsey o de Zuckerberg. Es decir, te muestro esto para que se entienda que ellos están siendo sometidos a una presión importante y que muchas de estas compañías, en mi opinión, en el caso de Dorsey es más político. En el caso de Zuckerberg es un cálculo, en mi opinión, un poco más, aunque también debe tener un elemento político, pero es sobre todo una cosa un poquito más empresarial, ¿no? O sea, ustedes ponen la ley, le dijo él directamente a los congresistas, o sea, creen la regulación y yo simplemente la cumplo. Y ya está. O sea, obviamente eso les quitaría responsabilidad porque si la regulación, por ejemplo, dice que si alguien hace algún llamado incorrecto, o sea, que sea delictivo, ellos solo tienen que comunicarlo a las autoridades, o si las autoridades le piden información, ellos están obligados a entregarla. Entonces ellos simplemente... De todo esto, lo que más me llama la atención es que sea precisamente Facebook quien haya solicitado al Congreso si que active mecanismos legales a través de los cuales ellos tengan un marco para operar. En el fondo les conviene. No lo sabía. Pensé que el 230 había sido un resultado de... No, el 230 es muy anterior. O sea, el 230 es algo que permitió que estas compañías existieran. Por eso es importante que siga siendo así. Y yo creo que el gobierno enseñó buena voluntad al crear la 230. De cierta forma, solo pone límites, pero no impone regulaciones a una compañía privada. Estamos hablando de dos temas diferentes. Es decir, una cosa es que tenga regulaciones, ¿ok? Y otra cosa es que en general no sea liable por lo que diga una persona dentro de su compañía. Okay. Es decir, es una situación similar a la que ocurre cuando tú entras a un mercado. Tú puedes hablar y decir cualquier cosa en el mercado y nadie que no seas tú mismo es responsable por las consecuencias que lo que tú digas allí tengan. Porque sin duda, o sea, hay una libertad de expresión en términos políticos, pero hay determinadas cosas que tú puedes decir que puedan crear un problema. O sea, si tú haces una falsa alarma, si tú haces determinadas cosas, crear un caos. Tú puedes crear un caos y puedes tener consecuencias. Pero el administrador, el dueño del mercado, no es responsable. Bueno, explícame una cosa. Y entonces, si el dueño del mercado no es responsable, si Mark Zuckerberg o Jack Dorsey no son responsables del contenido que se publica en su plataforma, ¿qué razón tenía que a raíz de que hubiera una 230 que los estaba protegiendo, ellos hubiesen decidido moverse a third party o terceras partes que están analizando el contenido, que son los famosos PolitiFacts, los fact-checkers, todo este tipo de cosas? ¿Qué lógica tenía ir tan agresivamente? Bueno, porque una cosa, y tiene que ver con lo que te dije antes que hicieron los anunciantes. O sea, una cosa es que tú legalmente no seas responsable y otra es que la sociedad no te ponga una responsabilidad o no te exija por esa responsabilidad. Y fue lo que pasó. Se organizó un movimiento de anunciantes en el que le quitaron muchísimos fondos y muchas compañías, bancos, etcétera, decidieron dejarse de anunciar en compañías como Facebook. Facebook tiene un enorme gasto producto de que las cuentas son gratuitas y vive de los anunciantes. Si los anunciantes coordinadamente le quitan presupuesto a Facebook, obviamente se va a ver perjudicado. Y entonces ahí vamos a lo que puede ser una posible solución. Porque en mi opinión muchas de las soluciones que se han estado pidiendo, más que soluciones, generan un problema y además impedirían la creación de nuevas compañías, porque
El tema es muy sutil, es muy pequeño. O sea, si tú les dices, ok, no pueden censurar a nadie, van a empezar a suceder determinados movimientos, grupos, páginas que van a promover una cantidad de cosas que pueden traer dificultad. Porque acuérdate que las redes sociales son amplificadores y tenemos de todo en este tema. Si dices, ok, las redes sociales no pueden censurar a políticos electos, pero sí pueden censurar a personas comunes, estarías creando una diferencia social que es inaceptable. Sería la oligarquía por decreto. Y vamos a estar claros. Facebook, las grandes plataformas crean básicamente un mundo ni paralelo, Bonel. Casi que el principal mundo es a través del cual se hacen las compras, es a través del cual la mayoría de las personas nos informamos, es a través del cual yo tengo acceso a la mentalidad de personas que pueden ser con las que yo puedo es a través del cual nos pueden ver. Es a través del cual nos pueden ver. Es lo que te quería decir. En Facebook cada uno tiene su opinión. Y a raíz de que nacen las redes sociales se pone muy de manifiesto esto. Es decir, que ya no es dirigido por la televisión, ya CNN, Fox o CNBC o cualquier compañía no son quienes nos traen la información ya digerida y cada uno en su casa independientemente la procesa. Ahora la compartimos, ahora la reciclamos. Ahora tenemos nuestra opinión sobre la noticia y luego todos los demás tienen una opinión sobre tu opinión. Esto es una gran red, sin duda. A mí me cuesta creer, Bonal, que las regulaciones de este tipo, puede ser censura, estén ayudando. Bueno, tienes que tener tu propia opinión para censurar una opinión. No, por supuesto, pero, o sea, hay que ver, o sea, me estás hablando de censura de opiniones. Y ellos lo que dicen es que están censurando publicaciones, no opiniones. Es decir, ellos dicen que están censurando llamados a organizarse, llamados a la violencia. Y lo que le exigen a Parler, por ejemplo, es que regulen que eso no suceda. Y si no lo regulan, van a salir de sus plataformas. ¿Qué sucede? Y es donde yo creo que puede estar la solución. Queremos vivir en un mundo donde 1, 2 o 3 compañías nos impidan tener una voz política, por más conflictiva que esa voz sea. Obviamente no. Pero a la misma vez, ¿quiere Facebook o Twitter ser el altavoz de determinadas ideas con las que la compañía está en desacuerdo? Pues probablemente tampoco. Y entonces aquí es donde viene el dilema. O les impedimos a las compañías actuar libremente, o dejamos que las personas actúen libremente teniendo espacio a las redes sociales o teniendo espacio al internet. Ahora hay un punto aquí, Bonal. Se debatió mucho si Facebook o Twitter eran plataformas o eran publishers. ¿Cuál es la diferencia? Si eres un publisher, tú eres responsable por el contenido que se publica. No son publishers entonces las medias. Ellos no son publishers. Lo que sucede es que a la misma vez a ellos, según dicen, les interesa tener determinado ambiente en sus redes. Porque es su empresa. Ahora explícame una cosa. Ok, hay determinado ambiente. Ellos no son publishers. Ellos son plataformas. ¿Qué ocurrió cuando el movimiento Black Lives Matter salió a protestar por el fallecimiento o el asesinato de George Floyd? Fue un evento que conmovió a todo el mundo, que todos lo vimos por televisión y cada cual tuvo su opinión al respecto. Black Lives Matter, como un movimiento social o político, se lanza a las calles y decide protestar. Estas protestas básicamente fueron reflejadas por Google de una forma, digamos que neutral. Es decir, yo abría el buscador de Google y salía Black Lives Matter como icon dentro de Google. El tema de los buscadores es un poquitico más complejo. Ellos no se han pronunciado con respecto a este tema de... o sea, en términos de los resultados de búsqueda. O sea, se aleja un poquito de lo de las redes sociales que estamos hablando.
No forman parte del No, debate. o sea, no directamente, o sea, no tienen que ver con los anuncios. Obviamente, Google separó a Parler, por ejemplo, de su tienda, pero no hay un anuncio de que el motor de búsqueda esté impidiendo que la gente encuentre Parler. Son temas que están... Pero definitivamente no les gusta el tipo de acción que puede provocarse a través de ciertas publicaciones en Parler. Claro, sin duda. Lo que pasa es, la pregunta es si una compañía puede o no tener una línea. Es decir, si una compañía puede o no tener un perfil, te guste o no te guste. Especialmente cuando esta compañía brinda servicios a 2,4 billones de personas como es Facebook. Ese es otro tema. Y es donde hay que tomar acción. ¿Cómo se tomaría acción en este caso, Bonal? En mi opinión, jamás impidiéndole a una compañía tener el tipo de público que quiera tener. O sea, ¿una especie de ley antimonopolio ajustado a estos tiempos, a estas características? Sí, es decir, por ejemplo, tú no puedes impedir que yo cree una red social y que yo quiera que el ambiente en mi red social sea un ambiente familiar. O sea, si yo mañana veo que a mi red social entra un grupo de personas que quieren crear un ambiente que no tiene nada que ver con el tipo de ambiente que yo quiero crear, pues yo obviamente debo tener la capacidad de hacerlo. Lo que pasa con muchas de estas compañías que son demasiado grandes. Lo que pasa con estas compañías es que controlan los buscadores y las tiendas. Y es donde entra el conflicto. Y es donde yo veo que hay una relación, por ejemplo, con la ley de utilidad pública que saca Roosevelt en 1935 y que es posiblemente la absolución a este tipo de problemas. ¿De qué forma? La solución nunca es, en mi opinión, nunca es ni que los conservadores se vayan de las redes sociales. Porque cuando tú te vas de una red social es como irte de la ciudad. Una retirada en pérdida. Exactamente. O sea, es como irte de la plaza pública donde más personas hay. Y la idea de que los va a terminar dañando es... no voy a decir una tontería porque sería ofensivo, pero vamos a decir que es iluso. Bueno, como dato curioso, estaba leyendo acá que algunas de las cuentas con más seguidores en Twitter serían la número 1, Barack Obama. Número 2, Justin Bieber. Número 3, Katy Perry. Rihanna estaría en el 4 y en el 5, Cristiano Ronaldo. Fíjate qué variedad de integrantes. Mientras que Donald Trump ocupaba la posición número 8, entre las cuentas con más seguidores, según esto, un análisis de la compañía de análisis social Social Blade. Ok, bueno, lo primero es que, o sea, yo me alegro de que haya nuevas compañías como Parler, etcétera. Es fundamental que haya nuevas compañías. Lo que sucede es que la solución que muchos conservadores están dando de retirarse de las mayores redes sociales es como irse de la ciudad, como mencionábamos, es como abandonar la plaza más poblada, es como abandonar el mercado al que más personas van. Es decir, ¿hasta qué punto eso es una solución? ¿Hasta qué punto la solución es pues yo me voy para mi pequeño cortijo y ahí lo voy a hacer crecer y te voy a derrotar? Es decir, es un poco ingenuo pensar que esa pueda ser la... Y vamos a estar claros, la promoción básicamente de las personas para marcharse para Parler se hizo a través de Facebook, se hizo a través de Twitter. Claro, por supuesto, y en el peor de los casos, si tienes que hacer campañas publicitarias, necesitas de estas plataformas para poderlo hacer. El problema con estas plataformas es que son privadas, es decir, son empresas privadas y tienen el derecho a manejarse como empresas privadas sin que nadie les imponga cuáles son sus políticas, pero a la misma vez son demasiado grandes. Son inmensas. Y entonces aquí es donde uno puede encontrar un posible camino de solución en el que no se ataque la propiedad privada, no se ataque la libertad de empresa, pero a la misma vez no se elimine la capacidad de las personas de tener un espacio en la discusión pública. Tú mencionabas hace un ratico, Donald, que no querías al gobierno tomando decisiones por compañías privadas. Nadie quiere eso. No. Hoy leí algunas de las relaciones o reacciones de figuras importantes en el mundo acerca de la cancelación o indefinida de la cuenta del presidente Donald Trump. La primera secretaria Angela Merkel o canciller de Alemania Angela Merkel, según CNBC, planteaba que en términos exactos que era chocante
que esto hubiese ocurrido. Por supuesto. Su portavoz también reaccionó y fue de una forma preocupante que esto estuviese ocurriendo. La media se ha pasado el día debatiendo qué ocurrió. Ahora, hay un detalle del portavoz que a mí me llama la atención. Ellos dicen que es función del gobierno, no de la Big Tech, crear discursos que quiere eliminar o censurar. Y a mí me parece que no es función del gobierno tampoco. Como no es de Jack Dorsey, como no es de Zuckerberg. No, a ver, lo que sucede, quizás lo que está detrás de lo que él dice, y me alegro que Angela Merkel haya dicho esto, lo que está detrás de lo que él dice probablemente es que hay determinados llamados que pueden ser considerados ilegales. Es decir, o sea, alguien te lleva a corte y tú pagas las consecuencias de lo que tu publicación provocó. Hay historia de publicaciones de anuncios falsos que han creado problemas reales. Cuando eso sucede, hay una investigación civil, hay un juicio civil, usted va a corte y usted paga por esto. Lo que sucede es que estas compañías no quieren participar como plataformas de la creación de determinados conflictos, como los que ocurrieron cuando la primavera árabe o como los que han ocurrido en diferentes momentos, que han terminado con conflictos. Y además, quizás también porque políticamente no les interesa servirle de plataforma a determinados intereses. Ok, en este caso, Donald, en el comunicado que emitió Twitter a raíz de esta cancelación, yo por acá tomé una nota exacta, decía que Twitter en su comunicado planteaba: hemos permanentemente suspendido a The Real Donald Trump Account debido al riesgo de incitación a una mayor violencia. Ajá. Y bueno, luego ponen en contexto lo que ellos llaman violencia. Se plantea que fueron las palabras de Donald Trump a través de Twitter quienes pudieron haber incitado al hecho violento que ocurrió hace unos días en el Congreso. Esta es la razón por la cual, o el punto de detonación de que esta medida ocurra en Twitter y que haya traído todo el debate enorme que tiene. ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees realmente que tiene la fuerza a través de Twitter de convocar a lo que ocurrió o lo que pudiera ocurrir? A ver, Trump tiene la fuerza de convocar a lo que quiera. Es decir, obviamente tiene millones de seguidores y de seguidores que lo siguen. O sea, de gente que lo sigue. Lo que pasa es que si tú analizas exactamente las palabras de Donald Trump, y que incluso en el comunicado de Twitter lo citan, lo que Trump dice es que su movimiento no va a terminar y que va a seguir en el futuro teniendo un peso en la política norteamericana. Y él hace énfasis que vamos a marchar pacíficamente hacia el Congreso una vez que terminemos este speech. Claro, sin duda, eso es cierto. Lo que pasa es que el hecho concreto es que esa manifestación terminó siendo violenta, mucho menos violenta de lo que fueron los asaltos a la Casa Blanca o muchas de las manifestaciones de Black Lives Matter. Lo que pasa es que acuérdate que aquí tenemos una situación. La izquierda va a condenar, como golpe de Estado han condenado lo que sucedió en el Congreso, que obviamente no tiene ningún sentido porque no estaban tratando de derrocar ningún poder del Estado. Y ninguna de las personas que asistió allí se erigió como sustituto de ningún poder. Cuando lees toda la prensa española, El Confidencial, Oca Diario, etcétera, etcétera, hablan en muchos casos, aunque recientemente Oca Diario por lo menos lo ha ido matizando o corrigiendo, hablan de golpe de Estado. Sí, ya lo he oído mencionar. Es una cosa, en mi opinión, que no tiene el más mínimo sentido, no tiene la más mínima relación con lo que realmente ocurrió. Porque no hubo un intento de revocar ningún poder ni de sustituir a ningún poder por otro poder. Entonces, tú no haces un golpe al Estado si tú no haces un golpe a alguno de los tres poderes del Estado. Fue una revuelta que fue desagradable, que ocurrió en un momento muy malo. Sin duda. Yo creo que debió haber seguido el debate que se estaba llevando a cabo en el Congreso en ese momento, que fue interrumpido y que al final trajo al traste. Y que cambió el curso del debate. Exactamente. Y el curso de la historia probablemente. Bueno. De la historia de los Estados Unidos. En el caso de que... Pero no hay que ponerse muy... Ok, está bien. Vamos a mantenerlo ahí dentro del margen. Sí, no. Yo te conozco cuando tú me miras así. No, Bueno, a ver, hay una cosa. Ajá. Vivir fuera de Twitter y de Facebook es muy jodido. Sin duda. Nos quedamos sin mundo prácticamente. Ahora, si fuese el caso.
Vamos a seguir en Twitter, vamos a seguir en Facebook, vamos a estar en YouTube. Y vamos a estar en Parler y vamos a estar en todas partes. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo hacemos? No vamos a llegar todavía como solución final a lo que haga el Congreso o el gobierno en general. ¿Cómo surge una nueva compañía, fíjate, que no pueda ser vetada por Amazon, que no pueda ser vetada por Apple? ¿Cómo ocurre si Apple y Amazon y... A ver... ¿Qué posibilidades tiene reales? A ver, bueno, posibilidades reales es tan sencillo como que alguien con mucho dinero decida crear las condiciones. Lo que sucede es que ha habido un proceso de horizontalización de las compañías muy grande. Te explico qué significa. Las personas conocen a Amazon, por ejemplo, por distribuir mercancía. Amazon no obtiene su dinero de allí. Eso es llamativo, compadre. La inmensa mayoría de los ingresos de Amazon viene de una cosa que se llama AWS. O sea, AWS es una red de servidores que tiene Amazon en la que muchas aplicaciones corren. O sea, cuando tú creas una aplicación, cuando tú publicas un video, lo publicas en unos servidores en la red. Este video está en unos servidores en la nube. Entonces, ¿qué sucede? Que el que tiene el verdadero poder de apagarte es el dueño de los servidores. Es el caso de Amazon en este momento. En el caso este es de Google el servidor. Pero en el caso de Parler, por ejemplo, Parler estaba corriendo sobre servidores que son de Amazon. Wow. Ese es el que tiene acceso al botón de encendido del servidor. Si se lo apaga, se cae. ¿Podrías tú delinear qué características requeriría que surja una nueva plataforma que no sea censurable por lo que tiene que suceder en primer lugar es que se defina que los servidores de Internet, los servicios de Internet son de utilidad pública. Sí. Y eso es la clave del asunto. Que sean de utilidad pública no significa que sean sociales o que sean del Estado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la electricidad es de utilidad pública. El ferrocarril lo es. El ferrocarril es de utilidad pública. Sí. Pero las compañías son privadas. Es decir, FPL es una compañía esencialmente privada. Muchas de las compañías que generan electricidad o que tienen los ferrocarriles son privados. ¿Qué sucede? Hay una comisión que regula las normas para que la electricidad que me llegue aquí tenga determinadas condiciones. Y eso garantiza que cuando yo compre un equipo, ese equipo va a funcionar con esa electricidad. Porque no era así. Antiguamente no era así. Ya hay regulaciones que llegan hasta un punto en el cual te favorezcan a ti como consumidor o te defiendan a ti como consumidor y que se aplican exactamente para estas compañías privadas, tengan marcos en los cuales las compañías que, o sea, los servicios que son declarados de utilidad pública tienen cierta complejidad. Son compañías, o sea, son servicios que se consideran esenciales para la vida de las personas. La electricidad es esencial, las carreteras son esenciales, el ferrocarril es esencial. O sea, son servicios que están altamente regulados para que nadie haga algo que impida que uno pueda recorrer esa carretera. Nadie te puede parar en la carretera por tu pensamiento político. Correcto. Te pueden parar por lo que transportas. Exactamente. ¿Okay? Pero no por tus pensamientos, ni pueden decir las personas que creen esto, creen aquello. No van a transitar por el no van a transitar por este lugar. Si cometes un delito, te van a parar. Bueno, está bien. ¿Tú crees que una de las características fundamentales para que surja esa alternativa sería declararlo de servicio público? A ver, las redes sociales no. Y por eso quería aclarar fíjate que te mencioné los servidores y no las redes sociales. ¿Ok? Una de las características que requiere de que una compañía sea de servicio. Cuando una compañía es declarada, una empresa trabaja en lo que se llama servicio público, esa compañía no puede ser dueño de ningún servicio accesorio a ese servicio que presta. Ya. Te explico. Sí. Porque tiene su complejidad. Por ejemplo, cuando estas leyes se inician, muchas compañías de seguro eran dueños de las compañías eléctricas. O muchas compañías de ferrocarriles eran dueños de las redes de ferrocarriles. Entonces, si usted es el dueño de la línea del tren y usted es el dueño del tren,
Y de las terminales en cada pueblo. Y de las terminales. Y de los merenderos o cafeterías en cada... Ok. Usted puede impedir que otras personas pasen por allí. Usted puede decir, el ancho de las vías es tal y fabricar los trenes con ese ancho y patentar ese ancho de ruedas de trenes e impedir que cualquier otra persona pase por allí. Entonces, cuando a ti te declaran de utilidad pública un servicio, automáticamente sí, el que es dueño de la línea no puede ser dueño de los ferrocarriles. Quiere decir que declaran de utilidad pública los servidores de Amazon y ya eso automáticamente soluciona, digamos, no el caso los de Pablo. servidores de Amazon, el servicio de hosting de Internet. Las compañías pueden ser privadas. Sí. ¿Ok? Es decir, usted puede ser el dueño de una carretera en los Estados Unidos. Hay muchas carreteras que tienen una compañía que cobra por el acceso a través de esa compañía, de ese lugar. Pero esa compañía no puede impedir que nadie pase por sus carreteras y esa compañía está obligada a hacer los carriles de determinado ancho y tiene que poner las mismas señales de tráfico que están en todas partes. Que en definitiva son regulaciones gubernamentales. Son regulaciones gubernamentales con capital e infraestructura privada. En el momento en punto en que todos los servicios de hosting sean considerados de utilidad pública y las redes de Internet sean consideradas de utilidad pública, nadie que no sea un juez puede impedir que una compañía monte una aplicación en Internet. Sería entonces el paso número 1 para la solución de que tengamos una alternativa que no sean Facebook y Twitter. Ese es el paso número 1, porque lo que tú no puedes hacer es hacer que el mismo dueño del mercado, porque, por ejemplo, Apple es dueño de un mercado de aplicaciones y tiene aplicaciones de todo tipo. También sea el dueño de la tienda y además sea el dueño de los servidores en los que sus competidores están hosteados. ¿Va a ser un largo tramo entonces en el que alcancemos una alternativa a Facebook y Twitter? Hay mucha claridad de que hay un problema aquí. Y tú sabes que el problema viene primero, inmediatamente después viene la solución. Sí. Muchos políticos, muchos medios de comunicación se están dando cuenta de que ellos pueden ir detrás. Es decir, fíjate que Trump fue bloqueado de muchos de estos servicios por publicar un video que fue reseñado en muchas cadenas de televisión. Es decir, que fue transmitido en vivo. Exacto. Bajo las mismas condiciones en las que la cuenta de Trump fue suspendida, la cuenta de todas las cadenas de televisión que transmitieron esta información también tendría que ser suspendida. Y no fueron afectadas para nada. Y no fueron afectadas por una cuestión política. Porque se dan cuenta de que censurar a Trump es aceptado en este momento porque ha perdido las elecciones o porque ya es un candidato de salida, pero eliminar a una compañía de televisión como Fox News o CNN sería visto como el fin de la libertad de expresión. Entonces, fíjate la contradicción que hay y obviamente eso terminará siendo resuelto. Fíjate que primero te hablé del tema de declarar la Internet, y la Internet implica los servidores y las redes de utilidad pública, para obligar a que ninguna compañía que sea dueño o proveedor de servicios de Internet sea a la misma vez dueño de aplicaciones o mercados de aplicaciones, porque les genera un conflicto de interés enorme. Todo este debate que se ha generado en estos días, Ronald, ¿tú crees que está llevando definitivamente a la solución de este problema o al inicio del estudio de cómo solucionar este problema? Sí, sin duda. Lo que pasa es que no veo a nadie hablando en los términos en los que estamos hablando ahora. O sea, sí, todo el mundo está hablando en términos de dividir las compañías. Y hay razones para dividir las compañías. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ayer o recientemente Facebook anunció que la política de WhatsApp cambiaba y que toda la información que se transmitía a través de WhatsApp se iba a mandar una copia a Facebook. Obviamente, Facebook es el dueño de WhatsApp. Pero hay una cosa que muchas personas no saben. WhatsApp no genera dinero. ¿Y qué lógica tiene enviar una copia de cada comunicación a Facebook, Ronald? Muy sencillo. Si la comunicación que yo te envío a ti solo está en tu servidor o en el mío, correcto, el dueño de la plataforma no puede ponerte publicidad dirigida. O van a redirigir la publicidad también hacia WhatsApp. Van a transmitir los mensajes mandar copia de los mensajes a Facebook para que Facebook tenga información suficiente
para ponerte anuncios contextuales, ya sea en WhatsApp o en Facebook, que supongo que es lo que van a terminar haciendo. Aún más, Bonal. El problema, Tony, mira, yo vivo del marketing, parte de mis negocios, tú sabes que tiene que ver con el marketing. Si no fuera por la publicidad contextual, los costos de publicidad de mis clientes serían gigantescos. Bonal, pero ya hay un punto en el que va siendo un poquito agobiante. A ver, yo te explico. Yo tengo una situación personal en la casa. Mi esposa tiene el tobillo partido, tuvo una fractura en el tobillo. Yo he recibido notificaciones, socio, de todo tipo de bota postquirúrgica, prequirúrgica, de todo tipo de material de entrenamiento después que usted se recupera de una operación. Sin duda. Es increíble, es agobiante. Bueno, tienes una solución para eso, que es navegar con un servidor, o sea, navegar con el navegador en privado. No, lo que me llama la atención es que tú me estás mencionando que ahora Facebook, como herramienta adicional, está incorporando a WhatsApp también. Claro, pero a ver, porque los temas se mezclan y no quiero dar el punto de vista del que está del lado del que fabrica la bota. Es que yo sé que es decir, yo sé que parte de tu trabajo, o la parte más importante de tu trabajo, es precisamente que esa bota sea vendida a mí. Al menor precio posible. Porque si yo tengo que anunciar esa bota a todas las personas del planeta, y no a las personas que están buscando la bota, el costo de la bota sería 10 veces mayor al que es. Entonces, hay que entender que hay un beneficio aquí. Es increíble. A la misma vez hay un perjuicio porque tú no quieres sentirte monitoreado. Hay soluciones para no estar monitoreado, que es navegar en privado, pero también hay que entender que no hay que matar la vaca para sacarle la leche. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que a las personas no les gustan los puntos intermedios y cuando uno hace este tipo de análisis, pues la gente lo ve como que uno está de un lado y del contrario, y realmente no es así. Es simplemente que este es un problema complejo. Muy complejo. Y no puedes resolver un problema complejo de una manera sencilla. En mi opinión, la solución de lo que está ocurriendo ahora mismo es declarar la Internet de utilidad pública. La Internet es de utilidad pública. No se puede prosperar hoy en el mundo sin Internet. Y las personas que provean Internet, o sea, no te estoy hablando de que tengan aplicaciones, las personas que montan los servidores donde estas aplicaciones están, no pueden ser dueños de los mercados y no pueden ser dueños de aplicaciones que estén incluso en esos mercados. Eso es fundamental. Y es parte de la solución de lo que hoy hemos estado debatiendo aquí en Crónica Americana, mi amigo Rolando Bonal y Tony Lara. Gracias por seguirnos. Recuerden que vamos a estar de lunes a viernes aquí en YouTube. Estamos en podcast también. Me encanta oír nuestros podcasts. Son conversaciones muy calmaditas y yo sé que las personas las van a disfrutar muchísimo si nos localizan a través de la tienda Spotify. Y yo sé que para ti el placer de hablar al micrófono. Oh, eso es muy importante. Trabajamos en la radio años. Sí. Y tuvimos éxito con aquello. Y hay que hacerlo aquí porque... Y se disfruta. Es un disfrute tremendo poder estar con ustedes y que nosotros creemos esta comunidad. Al final es la misión de Crónica Americana. Nos vemos.